Bienvenidos en otra ocasión más a nuestro papel y tinta semanal, hoy con Matilde Cabello en esta cordobesa Plaza Séneca y bueno, vamos a intentar ver y hablar con Matilde sobre su trayectoria, sus libros y que nos cuente un poquillo de intimidades. Matilde Cabello es de Puerto Real, pero llevas toda la vida en Córdoba. Casi toda la vida, la verdad es que mi destino es como el viento, que diría la copla. Nací en Puerto Real, pasé gran parte de mi infancia en Puerto Real, otra gran parte de mi infancia en Extremadura, el norte de Córdoba, itinerante, Galicia, Baleares, mucho. Y al final es la ciudad en la que más tiempo llevo, pero también es la ciudad de mis padres, de mis ancestros. Ella venía mis orígenes son ahí, ¿no? cordobeses. Es curioso que esta ciudad, a los que somos de fuera muchas veces nos atrapa y terminamos quedándonos aquí ya per secula seculorum, ¿no? Sí. Algo de magia, algo tiene, ¿no? Córdoba, sí. Poetisa, periodista, profesora de narrativa, escritora por encima de todo. Sí, poeta, bueno, si escritora engloba todo, pues sí, pero la verdad es que la poesía y la novela son las dos vertientes en las que soy más yo, cuando escribo por placer. Lo de periodista y todo esto... Por trabajo, ¿no? Hay que comer. De vez en cuando. De vez en cuando. Mi padre decía que eso es un vicio muy malo que tenemos los humanos y que no se nos lo quitamos nunca, ¿no? Te da, ¿no?, el campo, la expresión, te da la libertad que a lo mejor tú buscas, ¿no?, el escribir. Sí, el escribir es mágico. Yo siempre comento que es vivir un mundo paralelo al tuyo, gustoso y te permite tantas cosas, sobre todo la novela. La poesía es el mejor psicólogo, pero la novela, tú bien lo sabes, es un mundo que tú te puedes crear paralelo, donde puedes vengarte de todos los malos y estar pensando en alguien cuando estás haciéndole la faena a tu personaje y puedes salvar a todos los buenos. Y cosas buenas también, ¿no? Entonces es vivir dos vidas diferentes. Por eso cuesta tanto despedirse de ellas. Sí, ¿verdad? ¿no? Y te sientes como con los hijos que se van, ¿no? Cuando eres mayor ya y se van a hacer su vida, cuando salen a la librería, te sientes extraño. Celosillo, hay que decirlo. Celosillo. Y que no te los critiquen. Eso que hoy, a mi niño cuidado. ¿El fruto de la aljamía fue el comienzo? El fruto de la aljamía fue el primer poema donde se recopilaron poemas que se estaban escribiendo desde hacía tiempo, porque yo empecé a publicar muy tarde en edad, pero tenía ya 35 años, pero escribía desde siempre. Me recuerdo siempre escribiendo, incluso las cartas de mis amigas a los novios. En plan Cirano de Bergerac, ¿no? Sí, pero literario, ¿no? Eso es, pero ahí me atreví a recopilar y a sacarlo. ¿Quién le dio la primera oportunidad a Matilde? Siempre preguntamos esto a los autores porque es como intentamos que se retrotraigan, ¿no?, en el tiempo. ¿Quién fue la primera persona que te dijo, toma, cuéntame algo, escríbeme algo, dame una poesía? Pues mira, en el mundo del periodismo yo solita, con mis mosqueos, entonces estaba yo muy politizada, a finales de los 80, escribía artículos. Y entonces Antonio Ramos Espejo, el director del diario Córdoba, al que nunca estaré lo suficientemente agradecida por todo lo que aprendí con él, por la confianza que puso en mí, empezó a recuadrarlo en la página 2 y luego me dieron el primer poema. Yo llamé un día a Juana Castro y me dijeron, llámala y que lea tus cosas, pues yo no daba a leer mis poemas. Y a ella le gustó mucho y me animó, me enseñó a estructurar los libros y me presenté a mi primer concurso literario en Baena y ahí fue donde el fruto de aljamía, y a partir de ese premio Antonio Ramos, al ver la noticia, dijo, pero esta no es la chica que nos manda carta al director, y ya nos pusimos en contacto y entonces la oportunidad, mi madre y mi maestra es Juana Castro, la persona que más ha confiado en mí y más me ha ayudado y más me ha permitido incluso en periodismo, porque yo era muy osada, también ha sido Antonio Ramos Espejo. Vamos a hablar un poco del Pozo del Manzano, ¿no? Y esa
esa eterna escritura, ¿no? Cuéntanos un poco. El Pozo del Manzano iba a ser la primera novela, incluso antes del Fruto de Aljamía. Iba a ser la historia de la familia que todo el mundo cuenta, pero también por una historia de familia, porque todo lo que se cuenta es real, la dificultad está en novelarla. Pues yo tuve que buscar a una persona que había sido uno de los últimos maquis, pero a mí no me habían dicho que era un maquis. A mí me habían pedido en la familia que buscara certificado de defunción por un tema de herencia. Y ahí empecé a entrar en los archivos y descubrí la tragedia de la guerra civil, que en ese momento yo no tenía ni idea de la profundidad de aquello y de la tragedia. Y empecé a ahondar en archivos y empecé a encontrarme fusilamientos que no aparecían como tal, muertes. Y empecé a hablar con abuelos y conseguí casi 60 entrevistas a lo largo de 20 años en los pueblos donde vivía de los que de verdad vivieron efectivamente, aquello, la ¿no? auténtica memoria histórica. Uno de ellos que aparece como aparcero, Paco Alcaide, murió el verano pasado, pero murió con 80 y tantos años. O sea, esa sí es la auténtica realidad, hace ¿no? un rato. Es que yo te puedo hablar de mi abuelo por lo que me han contado, pero ellos lo habían vivido de verdad. Claro. Y ese es el Pozo del Manzano, aunque empieza en 1800 y pico, también una etapa recoge todo el movimiento campesino. Y yo creo que también muchas veces no sabemos de a un alzamiento en el año 36, pero eso viene de muy atrás, y muchas veces hay que empezar a hablar de dónde vienen las cosas para entender muchas cosas, ¿no? Sí, claro que bueno, sí. Como columnista, es una pregunta que tengo, ¿no? Y digo, yo se lo tengo que preguntar a Matilde, hoy que la tengo delante. ¿Cómo te enfrentas cada semana a un tema que sea de interés? ¿Te llegas a estresar con eso cuando uno escribe? ¿O ya te haces a...? Yo tenía mucha necesidad, y digo tenía porque quizás la siga teniendo. Lo que sucede es que ahora, para mí la censura es algo que nunca voy a aceptar. He cumplido mis castigos, he llegado a perder trabajos por opinar en columnas, que eso es algo que se cree, pueden pensar que es de franquismo, pero no, a mí se me ha censurado, no por los medios, sino por trabajos paralelos que he peleado mucho dirigiendo gabinetes de prensa. Recuerdo me decía, no puedes escribir de esto, no, yo estoy aquí trabajando como directora del gabinete de prensa y yo aquí escribiré lo que me pidáis, que para eso me pagáis. Entonces la columna ha sido algo muy, muy complicado, porque ya te digo que fueron a principios de los 90 y he estado hasta hace aproximadamente 2 años o 3, entonces ha sido algo muy, muy complicado. Sí, vamos. Bueno, pues continuamos con la entrevista. Nos hemos refugiado en el Hotel Platero, gracias a hospitalidad caballerosísima, ¿no? Muy lógica y muy común en Córdoba, porque estaba cayendo agua en la Plaza Séneca. Y qué mejor sitio que el Platero de Séneca. La verdad que sí, ¿no? Gualada, la última luna. Gualada. Igualada. Esto tiene tema de conversación. Como dicen en Córdoba, eso tiene mandanga. Eso tiene mandanga. Ha habido un antes y un después, ¿no? Gualada fue la trayectoria de Matilde. Sí, Gualada fue mi primera novela. Iba a ser El Pozo del Manzano, pero no acababa de verla. Una novela de estructura complicada, este pozo. Y surgió, iba a ser un poemario, pero empecé a apasionarme por Al-Ándalus, que ya en El Fruto de Aljamía aparece Al-Ándalus, ya aparecía. Y bueno, pues fue Y Hassan, El collar de la paloma, que era ya un hito en mí, la literatura andalusí, descubrir Al-Ándalus, descubrir Marruecos, como esa parte tan cercana. Y fue mágico. La historia estaba contada, pero a mi modo de ver mal contada. A ella la han mancillado. Todo lo que empecé a conocer de Córdoba fue a través de la mano de mi padre, que me paseaba, en algún poema está escrito, me paseaba de niña por las calles de Córdoba y me contaba la leyenda de Gualada cuando la inauguraron. Decía, esto es, yo no sé de dónde él había sacado aquello, pero luego yo lo he buscado y en ningún sitio lo encontré, pero se lo sabía todo de Córdoba él. Y entonces decía, bueno, ¿y por qué? Dejó al poeta y se fue con otro, no sé qué. Yo decía,
pero algo le haría el poeta. Entonces esa imagen de frívola de Igualada no me gustaba nada. De dejar poeta irse con el mandamás, ¿no? No, la imagen que le habían dado a Igualada. Entonces yo quise reivindicar que las mujeres también, la diferencia en Igualada. Igualada podía haber sido una mujer del siglo XX aquí en Córdoba en los años 50 y lo hubieran criticado igual. Entonces me acerqué con mucho cariño a ella para reivindicarla. Saqué mi primera biografía, trabajé mucho gracias al asesoramiento de Feliciano Delgado, que me dio mucha bibliografía, un amigo de FES también me dio mucha bibliografía, porque no había nada. Entonces a Igualada habría que buscarla en los textos. Aquí se habla de ella, y Hassan también la menciona, pero muy poquito, y fui reconstruyendo aquel mundo y lo descubrí, y creo que se me metió en el alma, porque gracias a eso muchas veces, ahora que creo que voy a volver al Andaluz en mi próxima, gracias a eso miro Córdoba y veo esa etapa del siglo X. Fue tanto lo que... ¿Se parece tanto a Andalucía, a Marruecos, como dicen? Sí, además fíjate, yo ahora vengo de un viaje que he hecho de trabajo allí, como digamos guía y escritora de un blog que se ha ido haciendo. Es que las corrientes están ahí, se parece mucho Marruecos a Andalucía. Eso es el tópico que yo he intentado desentrañar y creo que he conseguido, porque la primera expulsión de cordobeses se produce allá, ¿no? con Alhaken primero, el barrio de los cordobeses de Fez. Entonces todas las corrientes de Andalucía allí, todos los exilios han ido a Marruecos y ellos siguen bebiendo eso que tanto nos impresiona en Fez, el barrio de los peleteros y de los tintoreros, estaba aquí, donde está ahora el Molino de Marto. Eso lo aprendimos, lo llevamos allí, las ollas de las bodas las llevamos nosotros, los andalusíes. ¿No? Entonces, las corrientes migratorias lo han... Yo siempre digo que el estrecho no nos separó, sino que nos Tengo un amigo escritor, compañero de Junta, en esto de Junta Letra, que dice que... muy radical, ¿no? Dice que la cristalización nos abarató. Sí. Yo siempre digo, ¿por qué nos abarató? Dice, porque antes éramos de mucha calidad. Claro, claro, de todas formas Córdoba fue la capital de Occidente y bueno, eso daría para mucho rato. Para mucho rato, Pero bueno, mientras aquí no se bañaban, pues aquí se teníamos baños públicos que han durado hasta el siglo XIX. Sí. Y los perfumes y la depilación de las mujeres, ¿no? y la estética y el protocolo de Isaidún, por Dios. ¿Por qué Igualada? ¿Qué tiene? Igualada era diferente, pero al final fue la excusa para hablar de la grandeza de Córdoba y de la belleza de Córdoba en esa época, y ¿no? del esplendor de Córdoba y de lo que nos queda todavía de aquella Córdoba. Y lo poco que muchas veces los propios cordobeses conocen de esa época tan importante, bueno, tan importante, no tan básica, ¿no? En esta ciudad, ¿no? Vamos, que no solo pasa en Córdoba, pasan en un montón de ciudades, sobre todo en Andalucía, sí. Que como un pasado... Pues porque también pasan en todas las guerras, ¿no? Y al cabo esto lo fue, o los cambios, el que escribe es el que vence. Entonces, bueno, aquí a partir de 1236 somos cristianos y hay que ocultar todo lo que del día a la noche cambiamos, claro, ¿no? Entonces yo creo que la cultura ha pesado. Y de todas formas te digo, cuando yo empecé a escribir tuve que recurrir a Feliciano y a este amigo mío marroquí, porque realmente, salvo un par de manuales, Doci, la directora de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, María Jesús Viguera, se había ocupado muy poca gente del mundo andalusí. Luego se ha puesto de moda. Sí. Ten en cuenta que la primera Igualada se publica en 2001. Se ha puesto de moda, pero en aquel momento estaba muy silenciado. Sí, no sé. Sí. Bueno, y otra faceta tuya es una de las profesoras de los talleres de narrativa. Ay, eso es una de mis pasiones. Cuéntame, que yo no sepa. Bueno, pues no, eso fue porque de forma absolutamente altruista y por supuesto sin tener mucha idea lo que yo quería aprender, lo compartía, o lo que yo iba aprendiendo. Empecé en la cárcel con las mujeres de la cárcel. Fui a un reportaje a principios de los 90 y empecé a leerles poesía, les llevaba ciclos allí, colaboraba, y muchas de ellas querían escribir. Entonces yo todavía algunas sin nociones, tener, ¿no? Ni yo misma nociones porque esta novela del Pozo se me estaba resistiendo y no era capaz de estructurarla, pues empecé a compartirlo con ellas. Y yo no sé cómo llegó noticia, luego ya pues alguna estancia en Cuba, Estados Unidos, ya empecé a formarme algunos textos como novelista, como la estructura de la novela y tal.
Y entonces me pidió la Junta de Andalucía, el CAL, hace los 90, finales de los 90, talleres para niños y bueno, pues ya empecé y luego ya pues he ido haciéndolo como poética y ahora con la biblioteca, ¿no? Pero sobre todo te permite, he hecho también en geriátrico, entonces yo voy al nivel más básico. Cuando alguien no sabe y tiene complejos por la falta de ortografía, siempre dicen, yo no he estudiado, pero ¿qué importa? Si son gente, magníficos escritores, magníficas escritoras, que sabes que me han ganado hasta premios, con 70 años que no han ido a la ¿Cómo nos escuela? reconforta cuando alguno gana algo, eh? Y cómo reconforta estar con ellos. Y tú sonríes así como si te lo hubieran dado a ti. Es que sí, es que es maravilloso. Y además la gente mayor... Y además es también rescatar un poco a estas personas que no han tenido posibilidad. Claro. Tenemos grandes escritores. ¿Y qué importa? Si ya sabemos que incluso los grandes novelistas muchas veces tienen detrás a alguien que le corrige cositas. Que hacen cosas más. Claro. Bueno, pues para terminar, dime en qué estás enfrascada, que me he enterado hoy de una cosa. Pues sí, esta mañana me he despertado. Tú sabes cómo es primicia para Hombre, nuestros televidentes, ¿eh? Llevaba un tiempo, sabes que he estado de duelo y todo esto. Entonces, pero en la cabeza sabes que van bullendo. Y ya no aguantabas más dentro, ¿no? Y ha sido de repente ver la estructura, ver el personaje. Pues para nosotros, esta mañana a las 6 de la mañana. Para nosotros es un placer que nos diga que has empezado hoy cuando... Fantástico. Y ahora me voy otra vez. Estoy en ese momento que no puedes dejar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes que sigan leyendo, sigan escribiendo y nos vemos en la siguiente ocasión.